Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Pablo Baroja. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Con Andrés González. Buenas tardes, Andrés. Hola, buenas tardes. Y con Manuel Polavieja. Buenas tardes, Hola. Manuel. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos varios temas sobre la mesa. Creo que el más importante posiblemente sea el que parece ser inminente rescate a la banca española por parte del Fondo de Rescate Europeo, del ESM, que el gobierno español se está resistiendo a aceptar, pero que parece ser que finalmente no va a tener más remedio. Incluso se ha publicado en algún medio, o el Financial Times, o en el blog, o en el conocido blog de finanzas Zero Hedge, en que lo dan ya prácticamente por hecho, pero bueno, todavía no hay confirmación oficial de ello. Andrés, ¿nos puedes comentar algo sobre este tema? Sí, bueno, yo creo que esto que recogen los medios internacionales viene de unas declaraciones de esta mañana de Montoro en Onda Cero, en las que decía que España tiene cerradas las puertas del crédito internacional. Probablemente esto tenga que ver con una mayor exigencia en las cámaras de compensación a la hora de descontar la deuda española y que esto tenga que ver con un nivel de mayor presión por parte de los socios europeos. Sí. Disculpa un momentito, Andrés. Pablo, ¿puedes bajar un poquito el volumen de los altavoces? Es que hay un poco de retorno. Me parece que eres tú. Sí, vale. Andrés, sí, por favor, perdona, continúa. Sí, decía que esto, bueno, como hemos visto en otras ocasiones con Irlanda y con Grecia, pues esto probablemente que quiere decir que se está añadiendo leña al fuego de la presión para que España pida el rescate. La cuestión es que no es lo mismo pedir un rescate tal como viene instrumentado en el Fondo de Estabilidad Financiera y el SM, a como lo quiere pedir España, que es para la banca, ¿no? Es verdad que estamos dando por bueno que se va a dar un rescate para la banca, pero no existe la arquitectura legal para ello y Alemania dice que esta es una buena solución en el medio y largo plazo. Ya es mucho más de lo que ha dicho, pero los plazos en los que está jugando España e Italia, con fuertes vencimientos en julio, elecciones griegas en unos pocos días y la cumbre de este final de mes, yo creo que marcan un calendario con muchas incertidumbres y en el que yo no daría por hecho que el rescate vaya a ser solo la banca. Veremos a ver quién aguanta más en esta partida, ¿no? En el juego de la gallina, ¿no? Como tantas veces se ha dicho en prensa. Sí. Pablo, sobre este tema, ¿qué nos puedes añadir? Yo creo Uy, se te oye muy mal, Pablo, ¿eh? ¿Tenemos algún problema de sonido? No sé. Yo creo que hay algo de retorno, ¿eh? No sé yo. ¿Sí, Pablo? no sé, ahora Sí, paramos un momentito, hasta que recuperemos el sonido. Ya hemos recuperado el sonido con Pablo. Pablo, te comentaba tu opinión si nos podías decir tu opinión sobre este tema. Bueno, yo creo que los alemanes lo que harán es esperar a que el rescate sea del país y no de la banca, ¿no? Porque yo preferiría tener
como garantías los contribuyentes españoles que unos activos de unos bancos que bueno, pues vamos a ver al final cuál es el valor de todo lo que tiene el sector financiero español, ¿no? Porque estamos en una una espiral deflacionaria y eso cada vez va a tener menos valor, ¿no? Y no sé si harían un buen negocio con esto, ¿no? Entonces me imagino que estarán simplemente ganando tiempo porque la situación española es cuestión de semanas, meses, ¿no? Ujú. Y vamos, y a mí lo que me parece es que todo el tema de las cámaras de compensación realmente podría ser el detonante, ¿no? De que finalmente España tenga que ir al rescate. ¿Tú qué piensas, Manuel? Sí, claro, porque al pedir más garantías por todos los préstamos y por todas las operaciones sobre la deuda española, y siendo los bancos españoles unos de los agentes que tienen más deuda y más bonos españoles, pues la verdad es que piensa muchísimo en las cosas, lo hace muy complicado. O sea, ahí tendría que haber, para que esto pueda seguir adelante, los bancos puedan seguir adelante, tendría que haber una maniobra por parte del Banco Central Europeo o que baje muchísimo de golpe la prima de riesgo. Pero... Sí, más que incremento en las garantías, es el artículo de expansión, que bueno, que lo ha comentado antes de empezar a grabar Andrés, y es en el que me estoy basando, lo que habla directamente de que se seca la demanda de deuda española y que debido a eso han tenido que acudir los bancos españoles, se cree, vamos, que han sido ellos los que principalmente han hecho que se incremente la demanda de liquidez a una semana en el BCE, que son, bueno, son subastas rutinarias que más que se ha duplicado, ¿no? Ha aumentado unos 70.000 millones la semana pasada, pero claro, ya estamos hablando de que con esto pues realmente no se puede aguantar mucho, ¿no? Con subastas a una semana. Claro, hombre, es que si se exigen, el fondo libre va muy emparejado, si para operar, o sea, para comprar bonos españoles, cualquier inversor extranjero, institucional, tiene que poner más garantías, pues a lo mejor ya no le resulta tan atractiva la operación, porque no se puede apalancar tanto. Bueno, y que claro, el problema es ese, que la mayor parte del colateral que tiene la banca española son vamos, realmente es deuda española. Exacto. Y sobre lo que estáis comentando antes de esa posibilidad de rescatar a los bancos españoles, yo también tengo la sensación que sería una política a aplicar a cualquier otra situación parecida en cualquier otro país. Hombre, yo me imagino que efectivamente, como dice Andrés, el marco legal de todo eso pues no se hace de un día para otro. Pero sí me da la sensación que también es una posibilidad o se abre una posibilidad, solo lo estoy intuyendo, no sé qué opináis vosotros, en la que si se zombifican todos los bancos o todo el sistema bancario europeo de forma que se les hace sobrevivir sí o sí, con inyecciones de liquidez por parte del Banco Central Europeo, lo que se consigue también por otro lado, y en relación con lo que decía Pablo, es que los pasivos de los bancos se mantengan sí o sí en euros todo el tiempo, que es lo que les interesa a los acreedores. Esos pasivos de los bancos están respaldados a su vez por activos que son, en muchos casos, como es en España, hipotecas, que son pasivos de los ciudadanos, denominados en euros, y que tengo la sensación pues que de ahí van a querer exprimir todo lo que se pueda, como es natural por parte de un acreedor. ¿Y tú, Andrés, ves un riesgo de que se entre una dinámica a la japonesa en que todos los bancos se conviertan en bancos zombies? Aquí está pasando. Bueno, llevamos 4 años, realmente ya hemos andado un buen trecho y no se ve tampoco ningún giro espectacular que pueda llegar, ¿no? Vemos hoy, estos días, que la cotización en bolsa de Sony está por debajo de la que tenía en 1980. ¿Puede ocurrir esto aquí con acciones de Telefónica? Pues perfectamente, mientras no admitamos
el tamaño del error que hemos cometido. Si nos lo vamos administrando en pequeñas dosis, pues bueno, serán pequeñas dosis, pero habrá que tragarse toda la medicina completa. Y esto se trata de ver quién asume las pérdidas. De momento nadie quiere asumirlas y bueno, pues también a Alemania le está tocando pagar su precio, ¿no? Estamos viendo cómo está evolucionando la bolsa alemana o los índices de producción, como luego repasaremos, ¿no? Cuando hablemos un poco de la coyuntura internacional. Sí, no sé si se está esclerotizando toda la economía europea. Lo que no tengo claro es que esta tensión, esta languidez y tensión que conviven puedan durar tanto tiempo, porque no es lo mismo una sociedad cohesionada como la japonesa que una unión monetaria recién nacida como la que tenemos aquí. Y además está el problema del Fondo de Garantía de Depósitos esa unión bancaria que están reclamando algunos. Yo ayer cuando oía eso se me ocurrió, digo, pero bueno, es que aquí si dicen que hay un Fondo de Garantía de Depósitos europeo, pues los estados pierden cualquier tipo de incentivo para rescatar a los bancos. O sea, simplemente dirían, pues yo tengo el problema de Bankia, pues que caiga Bankia y que venga Europa a rescatarlo, y así yo no tengo problemas con Bankia, no sé, ahí me parece un riesgo bastante grande, ¿eh? Sería lo que tendría sentido, ¿no? Que el supervisor fuera europeo y aquellos bancos que no estén en condiciones de estar operando fueran liquidados y se garantizara el depósito con una garantía de verdad. Y sí. no tiene sentido que con una sola moneda haya 17, veintitantos sistemas financieros aislados y que puedan perder acceso vía interbancario. No tiene ningún sentido. Sí, yo no digo que tenga sentido, lo que digo es que, claro, los sistemas en sitios como España, que tenemos una deuda privada inmensa con muchísimos problemas de morosidad, de impagos, pues el hacer eso supondría pues un beneficio enorme para sistemas financieros como el español a costa de otros sistemas financieros, ¿no? De otros países. Entonces yo no sé si esos otros países van a querer pasar por eso, ¿no? Hombre, pueden mejorar su cuota de mercado, que haya fusiones, etcétera, ¿no? No, es que sí, pero así a priori me parece como poco probable, ¿eh? Que Alemania pase por eso. No sé qué piensas tú, Pablo. No, lo que comentaba antes. Pues antes preferirían rescatar a España como tal y que estén los contribuyentes. Es decir, como comentaba Manuel, aquí hay que optimizar el estruje y el cómo nos exprimen, pero no deja de ser el exprimirnos, o sea, no deja de lo que se hace ahí es todavía pues drenar más los recursos de este país y todavía agravar más una espiral deflacionaria, ¿no? Y bueno, pues a llegar el momento que bueno, no se podrá llegar más allá y los deudores también dirán, bueno, pues hasta aquí llegamos y a partir de aquí ya serán los acreedores los que tienen que asumir también parte del coste de esto, ¿no? Va a ser inevitable. No se pueden reducir pensiones y gastos sociales y tal a un nivel y despedir gente a un nivel en el que, o sea, sin que haya un cambio de ciclo. O sea, si se puede seguir, pero llega un momento en el que ya te quedas sin recursos, ¿no? Y no puedes seguir pagando las deudas. Entonces, pues ahí llegaremos. Sí, Manuel, se está oyendo hablar mucho estos días de que si finalmente España tiene que acudir al fondo de rescate, la situación pues va a empeorar muy notablemente, ¿no? Que todos los ajustes que hemos visto hasta ahora pues van a ser una broma, ¿no? Comparado con lo que va a venir. ¿Tú estás de acuerdo con eso que se está comentando? Pues sí, hombre, claro, yo entiendo que los ajustes ya irían dirigidos de forma más directa por parte de Europa o por parte de Alemania, y bueno, entiendo que habría, lo que yo no sé es si caerá la breva, que no lo creo, si caerá la breva de que los ajustes vayan por donde tienen que ir, que es por reducir
todo el tema este tremendo y aberrante, el monstruo administrativo que tenemos, ¿no? Lo que está claro es que, como decías tú, Juan Carlos, nunca el ahorcado trajo su propia soga, ¿no? Que los políticos españoles no lo van a hacer. No sé si los de fuera estarán dispuestos a hacerlo, no sé, quizás es ser demasiado optimista, ¿no? Pero es una idea que me pasa por la cabeza, que podrían a lo mejor empezar a recortar por ahí, aunque a lo mejor también recorten muchos servicios, ¿no? Muchas prestaciones sociales. Sí, tú, Andrés, ¿qué piensas? ¿También crees que habría unos ajustes mucho más duros? Bueno, parece que ya nos están vendiendo esto de que a vosotros os va a doler menos, ¿no? Ha salido se ha filtrado estas llamadas del G7 que ha habido esta mañana, que los recortes no serían del tipo de los de Grecia. Yo la verdad que en esto soy muy escéptico. Dudo que desde fuera se vayan a dar soluciones. Importará que las cifras salgan y que los que elijan, me imagino que serán los de dentro, y elegirán mal, como ya hemos empezado a ver, ¿no? Con retirada de médicos, de centros de urgencia, y mientras se mantienen otras cosas, ¿no? Yo tengo muy poca esperanza en que el rescate tenga algún aspecto positivo. ¿Y tú, Pablo, también piensas lo mismo? Sí, además yo creo que la gente también está hasta echándose risas, ¿no? Había un artículo en el Telegraph donde más o menos decían que preferían los españoles preferían toros a paro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la gente se asombra de las prioridades a la hora de recortar en ese país y bueno, pero ellos también fuera también hay políticos, y esos políticos también normalmente las prioridades de recorte son relativamente similares. Por lo tanto, la presión desde el exterior no va a ser la presión que, no sé, impondría, los economistas del colectivo burbuja, ¿no? O sea, sería siempre, son más o menos el mismo tipo de fauna la que está afuera y bueno, tienen sus prioridades que no son la de la población, ¿no? Manuel, antes de empezar el programa comentabas que querías hablar del papel de la especulación de los especuladores en el incremento de la prima de riesgo. Querías hablar también de que hay muchos mitos al respecto. Tú que conoces bien este mundo, pues imagino que nos podrás ilustrar un poco, ¿no? Sobre qué Sí, bueno, lo conozco y lo padezco, las dos cosas. Sobre el tema de las posiciones cortas, y se habla mucho también de los ataques a España y demás que utilizan los políticos de cualquier signo, porque esto era una cosa que utilizaba antes el gobierno del Partido Socialista, pero ahora el Partido Popular lo hace exactamente igual, y sobre todo ya en el último mes y medio, el discurso y la excusa es pues esos hombres de paja que no se sabe muy bien dónde están, que son los especuladores. Y en este sentido tiene mucha relevancia el tema de las posiciones cortas, que es tomar una posición bajista contra un activo. Pues, por ejemplo, en el caso del bono español, vender unos bonos que no se tienen esperando que vayan a bajar de precio y, por tanto, subir de rentabilidad para comprarlos más baratos. Eso es lo que hace que los tipos de interés en el bono español suban, o lo que haría, pues, esas bajadas. Y, bueno, se supone que hay una serie de especuladores que se ponen cortos o que se toman una posición bajista contra el bono español. Esto es lo que insinúan los políticos cuando dicen que se está atacando a España, de la misma forma que, por ejemplo, la semana pasada el máximo responsable de fomento de posiciones contratas se quejaba de las posiciones cortas en acciones de la compañía, ¿no? Pedía que se prohibiesen, pues igual que se prohibieron para los bancos el verano pasado. La realidad es que yo, sinceramente, llevo muchos años en esto, yo jamás he visto quebrar una compañía en bolsa por culpa de las posiciones cortas. Y, sin embargo, por culpa de las posiciones largas apalancadas he visto, pero a patadas. Y tenemos el caso aquí
de Colonial, que no está quebrada, pero casi, por una serie de compras apalancadas que hicieron la propia Colonial cuando hubo Río Fisa, y los propios accionistas de referencia, que no hacían más que pedir créditos para comprar acciones de la compañía. En cuanto el precio bajó un poco, pues automáticamente se ejecutaron todos los créditos, todas las garantías. Los bancos que habían concedido los créditos automáticamente se apropiaron de las acciones, las vendieron a mercado, y pues hoy tenemos Colonial que vale pues unas 400 veces menos de lo que valía en su momento, ¿no? Estuvo a 4 euros y ahora está cotizando a 1 céntimo, ¿no? Bueno, luego multiplicaron por 100 las acciones, pero eso es una cuestión técnica. Tenemos el caso de Martín Safadesa, que es el mayor concurso de acreedores de la historia, también por culpa de compras apalancadas. Tenemos el caso de ACS y de Iberdrola. Tenemos el caso de Sacir Vallehermoso con las compras apalancadas de Repsol, y eso afecta tanto a una compañía como a la otra. O sea, tenemos infinidad de casos que se producen justo por lo contrario, por excesivas compras a crédito, que lo que hacen es inflar el valor. Estoy hablando ahora en el caso de las acciones, inflan el valor de las acciones, y luego cuando pues no hay más dinero y no hay más crédito para soportar esas subidas, pues se caen todas de golpe, ¿no? Pero Manuel, Manuel, perdona, yo estoy viendo aquí un paralelismo estremecedor entre la banca española pidiendo crédito al Banco Central Europeo y luego utilizando ese crédito para comprar bonos españoles. Es exactamente lo mismo. Llegará un momento en que, hombre, yo no sé si la banca española, si de repente se ve que no tienen más margen para comprar más o se ven obligados a vender, tiran el bono, pero es posible que el Banco Central Europeo hasta a veces obligue a, no sé si bonos españoles, pero a vender otros colaterales porque no pueden aportar garantía suficiente. Recordemos que las subastas LTRO tienen ese condicionamiento, es decir, tú me aportas algún activo, pero si ese activo desciende de precio, automáticamente deshacemos la operación de crédito, porque no vaya a ser que el Banco Central Europeo tenga pérdidas, ¿no? Ellos eso lo tienen bastante controlado. Entonces, yo quisiera decir que los especuladores que se ponen cortos y que hacen una apuesta bajista sobre un bono o sobre una acción, lo tienen que tener claro, no, lo tienen que tener meridianamente claro, porque las pérdidas no tienen límite. Es decir, si tú vendes algo esperando que baje pero sube, por arriba no hay ningún límite, mientras que cuando tú compras el límite está en cero, pero por arriba las pérdidas son, pues, lo que queramos, ¿no? Como pasó con Volkswagen el año 2009, me parece, que un millonario se puso corto en acciones de Volkswagen, se fueron hacia arriba y se arruinó, y el pobre hombre se acabó suicidando. Ah, sí, ya recuerdo el caso. Lo recordáis, ¿verdad? Que además los que compraron fueron los de la gente de Porsche. Y se disparó, o sea, pillaron al especulador que estaba corto, fueron contra él, que eso es lo que suele pasar cuando alguien se pone corto sin fundamento. Cuando alguien se pone corto, por muy malvado que sea, siempre hay alguien que tiene más dinero y dice, este se ha equivocado y voy a por él. O sea, la misma explicación, porque es cierto que los especuladores lo único que van es a su propio lucro. Y quizá podemos decir, sí, que son todos los malvados que quieras, pero es que igual que hay uno para un lado, lo hay para el otro. Y cuando alguien se pone corto sobre algo que realmente es sólido, si alguien se pusiese corto, un especulador, tomase una posición enorme corta contra los bonos del Reino de España, y el Reino de España es solvente, pues enseguida llegaría otro especulador o otro conjunto de especuladores para ponerse largos y aprovecharse y lucrarse a costa de ese otro especulador que se ha equivocado. O sea, es cierto que no tienen... ¿Sí? No, decía que ahí la única posibilidad sería que todos los especuladores se pusieran de acuerdo, ¿no? Para ponerse cortos contra España. Claro, pero pensemos un momento, si son tan malvados que no tienen ningún tipo de escrúpulo, resulta que entre ellos se van a jurar amor eterno. La realidad es que los especuladores, y esto se vive todos los días en el mercado, se pisan el cuello los unos a los otros, pero vamos, sin ningún tipo de piedad. En cuanto ven la oportunidad, eso, y además que hay tantos actores en el mercado que sería imposible que se pusiera tantísima gente de acuerdo. O sea, si fueran... Es que es infinito. O sea, pues imaginaros la cantidad, un inversor en la India, de estos que tienen empresas con muchísimo dinero, pues tipo Mittal Steel o en China, o sea, pues que pueden estar totalmente fuera de sitio y pueden tomar una decisión, pues mira, vamos a comprar de esto, que yo creo que está bien. Y el problema, sobre todo de todo esto, es que
Además, las bajadas tienen un combustible que son acciones que necesitas vender, pero las acciones están limitadas en número. Sin embargo, las subidas, el combustible que necesitan es dinero. Y si tenemos un sistema monetario y un sistema financiero que lo que proporciona es crédito ilimitado, pues el problema es que lo tenemos totalmente descompensado. El problema es que las posiciones en general, sobre todo los activos, están infladas con crédito. Y durante muchos años no ha habido nadie que se atreva a ponerse corto contra ellas. Por eso, el único mecanismo natural del mercado, que son las posiciones cortas para mantener equilibrados los precios, pues hasta durante muchos años totalmente perdido, porque es que quién se iba a atrever contra semejante avalancha de dinero entrando. Claro, ahora ya se está cayendo todo por su propio peso, pero no porque los especuladores que se pongan cortos sean los responsables de ese movimiento. Y además yo digo una cosa, si esos especuladores se ponen cortos y sirve para poner de manifiesto las vergüenzas de los países, yo les doy las gracias. No, al final eso es lo que comentaban los ingleses, ¿no? Cuando se tuvieron que salir del sistema monetario europeo, que gracias a que les habían atacado y se habían dado cuenta a tiempo que se tenían que salir de ahí. Es que no me imagino hasta dónde podrían haber llegado en Grecia o aquí mismo en España si el mercado no dice basta ya de endeudamiento y basta ya de despilfarrar, porque los políticos nunca van a parar ellos por sí mismos. Entiendo entonces, Andrés, que la conclusión es que realmente España lo que tiene es un problema de solvencia, ¿no? Desde luego, nuestro enfoque siempre ha sido que teníamos problemas de liquidez, porque es lo que dice cualquiera que tiene un problema de solvencia y no quiere reconocerlo. Y este tipo de limitaciones pues son inútiles. A mí me recuerda allá por el 2008, a los pocos días de quebrar Lehman Brothers, el que era presidente de la COE, Díaz Ferrán, decía que lo que había que hacer era suspender la economía de mercado durante este periodo de excepción. Realmente el que quiere suspender la libertad de contratación generalmente es porque quiere hacer algún tipo de trampa a su favor y ya está. Pero bueno, esto es muy popular en los ambientes periodísticos, en las noticias y en las tertulias de café, ¿no? De decir que la culpa de todo es de los especuladores. A mí me parece muy bien que apuesten a la contra, porque si se equivocan, pues es una ganancia para el que apueste al alza, ¿no? Pero bueno, la verdad que la posición mayoritaria es la contraria, ¿no? La de poner limitaciones a los cortos, pese a que además hemos visto que su capacidad de influencia ha sido muy baja, ¿no? Porque esto se prohibieron en Italia, en Estados Unidos, en España, y finalmente pues la situación no ha mejorado en ningún sitio, ¿no? Otra cosa es que es verdad que el mercado se mueve de una manera bastante irracional, ¿no? Hemos creído todos en la eficiencia de los mercados, en que los mercados descuentan instantáneamente toda la información y bueno, viendo la dificultad que hay para corregir, es verdad que deberíamos plantearnos si los mercados son eficientes o no, o si pueden serlo cuando hay un doping monetario por detrás que altera cualquier tipo de valoración. Muy bien, Pablo, no sé si quieres añadir algo sobre el tema este. Sí, yo creo que lo que no les perdonan es a los cortos el Schadenfreude, el palabra alemán que más o menos viene a decir que disfrutas con la desgracia ajena, ¿no? Y el hecho de que se lucren con caídas, pues los hace al final unos chivos expiatorios perfectos, ¿no? Pero como comentaba Manuel, no influyen en la caída del valor, ¿no? O sea, el pedir prestado acciones y luego venderlas para volver a comprarlas más baratas, el hecho de que tengas que volverlas a comprar más baratas hace que por lo menos sean elementos ahí que cuando hay estas caídas muy brutas, por lo menos hay una liquidez en el suelo según te vas cayendo, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que cuando no están los cortos todavía las caídas son mucho más acentuadas, ¿no? Y bueno, yo creo que para nada los que tienen que ser responsables aquí son los gestores de estas empresas sobre las cuales se echan encima las posiciones cortas, ¿no? O sea, la culpa
yo entiendo que lo que tenían que hacer esta gente, estas empresas que lo han hecho mal y cuya acción ha ido cayendo por tomar decisiones erróneas, lo que tenían que hacer es dimitir. Y yo he visto muy pocas dimisiones por la gestión, tanto en empresas del sector privado como en el sector público, ¿no? Yo creo que la mejor manera que no apuesten contra uno es hacer bien las cosas, ¿no? Yo, como comentaba antes Manuel, nadie apuesta contra una Noruega, ¿no? Pues eso. El tema es hacer bien las cosas para que no vayan contra ti. Pero pues el hecho de que se haya agentes que lo que hacen es encontrar tu precio en el mercado, pues yo no creo que es malo para nada. Yo creo que es algo que beneficia a todo el mundo, ¿no? Sí, lo más patético ha sido ver a tantos personajes del mundo financiero o altos empresarios hablar de este tema durante la semana pasada. La verdad es que ha sido un espectáculo bastante lamentable, ¿eh? Es decir, que están apuntando con el dedo los cortos, están diciendo es que tú vales muy poco y además en poco plazo, porque los cortos no dicen, bueno, tú vas a caer dentro de un año y yo genero posiciones cortas contra ti y ya caerás el año que viene. Esta gente tiene un coste de oportunidad muy alto y lo que hacen es apostar con plazos de igual un mes, 2 meses, pero no más, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es ir contra ti en el corto plazo, ¿no? Y eso me imagino que es una posición en la que estás en una situación en la que, bueno, pues ellos al final no dejan más que al final representar un poco la realidad que viene a por ti, ¿no? Y ellos la encarnan. Y además eso, como se lucran con ello, yo creo que esa es la parte que le puede a la gente, ¿no? Que alguien, porque cuando todo el mundo está ganando, que unos estén ganando como los de SACIR o tal, pues están ganando, pero yo también. El problema es cuando hay alguien que está ganando mientras tú estás palmando dinero. Eso no se lo perdona nadie, ¿no? Ya pasando a otro tema, nos han pedido que hablemos algo de cómo está la situación internacional. Hemos visto pues, noticias bastante malas durante estos últimos días. A mí lo que más me ha llamado la atención es que la industria mundial, según informa Market Economics, o sea, los índices PMI, indican que está más o menos estancada, o sea, prácticamente no está creciendo nada. Y sobre todo a nivel europeo, pues se ve un desplome bastante importante. En los mismos Estados Unidos, pues también ya hay algunas señales bastante alarmantes, ¿no? Como fue la cifra de nuevo empleo creado, que estuvo muy por debajo de lo que esperaban ellos. Y la verdad es que están también bastante preocupados allí por cómo se va a desarrollar la economía en los próximos meses. Hay también una contracción de la masa monetaria, según comentaba el otro día Evans Pritchard, pues prácticamente en todas las grandes economías del mundo. Y, en fin, ahora mismo pues hay bastante miedo en que nos encontremos en vísperas de algo similar a lo que ocurrió en 2008. ¿Tú qué piensas, Manuel? Bueno, yo la verdad es que en cuanto a la economía internacional, lo que más sigo es Estados Unidos y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas en los artículos que haces referencia en que se está empezando a notar una debilidad sobre todo en las bolsas, que es lo que yo más sigo, ¿no? Muchos analistas están ya pues dándole vueltas a si va a haber un plan de expansión, un plan adicional de expansión cuantitativa por parte de la Reserva Federal, precisamente para contrarrestar eso que comentas, esa reducción de la masa monetaria, porque en el fondo, seamos claros, o sea, desde 2008, desde que empezamos a tener los problemas en 2008, incluso en 2007, lo que estaba pasando es que el crecimiento en base a crédito pues estaba dando ya señales de que estaba agotado. Y lo único que se ha hecho, en el fondo, incluso en Estados Unidos, aunque se ponga como ejemplo de que se ha recuperado relativamente mejor que Europa, es repetir la misma receta que en años anteriores e intentar insistir en lo mismo, ¿no? En inyectar cantidades adicionales de crédito
para reactivar la economía, y es que además allí existe una tradición muy larga en la Reserva Federal, que casi lo primero que miran además son las bolsas, o sea que ellos casi con que suban las bolsas ya se quedan tranquilos. Entonces, en los mercados, el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones están empezando a mostrar debilidad, y efectivamente eso sí se coteja con las reducciones en las masas monetarias, en la oferta monetaria, hace que las cosas pinten muy mal a nivel internacional también. Eso sería lo verdaderamente grave, o sea, realmente lo que pasa en España, hombre, nosotros lo vimos muy en primera persona, porque estamos aquí, pero lo verdaderamente grave es que Estados Unidos empiece con otro proceso similar al de 2008. Comentaba Evans Pritchard que no se esperaba él, por problemas políticos, simplemente que la Reserva Federal reaccionara antes de que hubiera unas caídas muy importantes en la bolsa. Él hablaba que por lo menos tendría que caer un 15% el S&P 500 como para que la Reserva Federal tomara alguna acción, porque ellos realmente ahora mismo están muy limitados. ¿Tú qué piensas, Andrés? Es cuando menos sintomático que el objetivo de la política monetaria sea la cotización de la bolsa, ¿no? Sí, sí. La Reserva Federal lo sigue muchísimo, se dice muchas veces hasta que directamente compra futuros del Standard & Poor's cuando Hombre, necesitan. Hay elecciones en noviembre y pues supongo que intentará Obama pues no hacer nada extraordinario que le pueda suponer alguna crítica que le pueda llevar a decantar las elecciones for the Romney, pero por otra parte pues vemos que ha habido llamadas como la de hoy del G7 a actuar en el caso de Grecia y de España, y bueno, pues vemos que está cayendo ligeramente la prima de riesgo, etcétera, ¿no? O sea que yo no descartaría ningún escenario, no creo que dejen que el chiringo se venga abajo después de estar 4 años sosteniéndolo de manera artificial. Es verdad que muchas de las cosas que vemos se parecen a aquellos días de 2008, ¿no? Con el petróleo que sube, que luego cae de manera sostenida, ¿no? Ya está por debajo de los $100. La producción industrial que cae, ¿no? Vemos los pedidos industriales de Alemania que cae un 4% anual, pero es que si miramos el dato dentro de la eurozona cae un 15%. Hablábamos de que la economía fuera de la zona euro no estaba parada hace unos meses, pero yo creo que la situación está cambiando y ahora sí que se está parando, ¿no? Y incluso estamos viendo cómo se está trasladando producción de China a Europa, ¿no? Creo que acaba de salir que, por ejemplo, IKEA va a trasladar producción de aluminio de China a Italia. Bueno, pues yo creo que el parón tan grande que está viendo en Europa está rebalanceando un poco la economía, y en el resultado neto de todo este balance probablemente es que la economía mundial se ralentiza. Pablo, hay algunos datos que son, a mí me llaman mucho la atención. Uno es el desplome de los precios de las materias primas y especialmente el petróleo, que se ha hundido literalmente en las últimas semanas. Lo tenemos hoy, creo que andaba sobre los $97, cuando hasta hace muy poco lo estábamos viendo sobre 120. Luego los índices generales de materias primas pues están más o menos igual, el CRB, el índice de Economist. Tenemos los bonos más fiables, entre comillas, del mundo, como son los americanos o los suizos o los alemanes, pues cotizando en mínimos históricos. Creo que el bono a 10 años inglés ha tocado mínimos de 300 años, nada menos. Ahí hay un montón de datos que indican que no se anticipa inflación de ninguna manera. O sea, por lo menos el dinero no está, la gente de dinero, las manos fuertes no están anticipando inflación. Hay unas presiones deflacionarias brutales, o por lo menos esto es lo que están indicando todos estos datos. ¿Tú qué piensas?
sí, el otro día estaba justo escribiéndome con Manuel sobre este fenómeno, ¿no? Y yo le comentaba eso, que yo lo veía el mismo numerito que el 2008, pero esta vez sin red, ¿no? Porque el problema es que yo creo que sí han aprendido de la experiencia de 2008 y de las políticas que se llevaron a cabo con todas las monetizaciones, que ellos esperaban unos efectos y tuvieron unos efectos contrarios. O sea, todo lo que se generó de liquidez fue a subir los precios de las materias primas, subió el precio de la gasolina, con lo cual las familias norteamericanas no tenían para pagar gasolina, con lo cual se les reducía la capacidad de consumo, y entonces como efecto tenías que todavía se cerraban más empresas, todavía aumentaba más el desempleo y todavía la contracción de la economía real se agudizaba. Entonces, claro, se miraban y decían, bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos, no? Y yo no veo muy claro que vaya a haber ninguna repetición de esto, porque ni tienen capital, porque ya las balanzas de todos los bancos centrales están muy mal. Tampoco tienen capital político, porque además, por ejemplo, en Estados Unidos, en las primarias del GOP, de los republicanos, Ron Paul consiguió meter en la agenda política el utilizar a la Fed como una piñata, y le han entrado la mayor parte de candidatos también, con lo cual la Reserva Federal está muy expuesta en Estados Unidos, y bueno, pues entienden que no solo lo intentaron y no lo consiguieron, sino que además, como lo intenten esta vez, los que van a pagar el pato son ellos mismos. Entonces, yo no veo que vaya a haber una monetización, y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y mientras tanto el PMI cayendo, y además el cómo caen es también un elemento interesante, ¿no? Está cayendo, de repente Alemania nos encontramos que está por debajo de 50, ¿no? Pero Francia bastante más deteriorada su PMI, y luego Grecia y España mucho más. Entonces, lo que alguna vez he comentado, que el tema es la velocidad de deterioro, ¿no? Yo creo que todos tenemos el mismo problema de deflación, solo que hay unos países que por problemas de competitividad estamos deteriorándonos a más velocidad. Grecia nos ha pasado por toda la izquierda y ya le hemos visto cómo se ha estrellado, pero nosotros vamos más rápido también que Francia, pero bueno, vamos todos en esa dirección, ¿no? A velocidades diferentes, y en el PMI último que se ha publicado se ve claramente, ¿no?, que la contracción está siendo de todas maneras algo que afecta a todo el sistema, porque todo el sistema tiene unos niveles de deuda tremendos, y no hay un solo, como comentaba Krugman, ¿no?, había que traer aquí a los marcianos, ¿no?, para intentarles vender o para intentar endiñarles crédito, porque en estos momentos no hay nadie al que le puedas endiñar más crédito, con lo cual realmente hemos llegado a un punto en el que pues está muy difícil. Realmente no hay políticas que se puedan poner en marcha en estos momentos, y la demonetización parece que tampoco ha sido una solución, ¿no? Comentaba también por ahí en algunos analistas anglosajones respecto al tema de la monetización, que Pablo no cree que se vaya a producir, Manuel, que también hay un problema político grave ahí detrás, que es que, claro, ellos monetizaron y a continuación vinieron las subidas de precios de alimentos, vino la primavera árabe, toda la inestabilidad en zonas súper sensibles del globo, vamos, que son zonas muy ricas en petróleo. Entonces, claro, que hay muchísimo miedo de ver por dónde puede salir esto. ¿Tú estás de acuerdo con Pablo en que finalmente esto no será un calco de 2008? Estoy de acuerdo, sí. Yo creo que el margen para monetizar ya es muy difícil,
las presiones políticas son muy importantes, como estas que comentaba, sobre todo a nivel internacional, pero yo creo que lo más relevante de todo es una cuestión puramente contable, y es que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo en el fondo son como una empresa o banco cualquiera, lo único que con una serie de privilegios especiales en cuanto a la capacidad de endeudamiento que tienen. Es decir, si al Banco Santander se le exige un coeficiente de caja, un core capital del 10, pues el Banco Central Europeo directamente no lo tiene, pero básicamente el funcionamiento es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si monetizan mucha deuda o compran muchos activos a base de endeudarse, lo que pasa es que la única diferencia es que sus deudas son euros o dólares en cada caso. El problema que tienen es que pues como siempre, cuando tú te endeudas, una mínima oscilación en lo que tú estás comprando en tu contra te provoca unas pérdidas tremendas. Y los bancos centrales, aunque pueden emitir moneda, no se pueden recapitalizar a sí mismos. Quien tiene que recapitalizar a los bancos centrales son los estados. Y la situación política, yo creo que esa es la cuestión concreta por la que la situación política hace muy difícil que los bancos centrales tomen estas medidas, porque a ver cómo se vende que hay que recapitalizar al Banco Central porque ha perdido por culpa de comprar unos bonos españoles o unos bonos griegos o incluso unos bonos alemanes, unos bonos americanos, porque estando en los bonos en máximos históricos, con unas rentabilidades inversas en mínimos absolutamente históricos, pues todo lo que compren ahí, bueno, mientras se mantengan ahí, bueno, pero en cuanto bajen, que ya no tienen margen para subir, ya solo tendrían margen para bajar. Y yo creo que en cuanto se terminen los problemas presupuestarios y de deuda pública de los países que están peor, los siguientes serán ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el bono americano o el bono alemán empiezan a bajar de precio y empiezan a ofrecer rentabilidades un poco mayores, eso será una pérdida para el Banco Central. ¿Cómo venden los políticos que tienen que inyectarle dinero al Banco Central? Y eso es lo que veo muy complicado. Sí, Andrés, supongo que querrás comentar algo sobre esto también. Yo no descartaría ningún escenario. Otras veces nos han sorprendido cuando parecía que no podían tomar medidas poco ortodoxas, y lo han hecho. Y en Europa pues se han hecho más tarde y en una cuantía pues que yo creo que es pequeña para el tamaño del problema que tenemos. Y creo que antes de que se les vaya completamente de las manos nos pueden sorprender. Pero desde luego la correlación, o al menos la secuencia en el tiempo entre la primavera árabe y hambrunas por el quantitative easing está bastante clara, y está expresa. El debate existe en Estados Unidos con los académicos, y si aprietan ese botón pues lo harán sabiendo las consecuencias negativas que tienen. Yo creo que será un tema de valorar cuál es el menor daño. Y otro de las estadísticas que me llamó la atención sobre Estados Unidos, Andrés, fue que curiosamente están reduciendo el gasto público, que era algo que yo, como no sigo tampoco día a día, no sé si tú has seguido esta... No tenía esa variable. Desde luego la presión a Obama por ser un socialista es la crítica habitual, y me imagino que es un lavado de cara a las elecciones. Pero no tengo el dato fresco, la verdad. Ya. Sí, no, es una cosa bastante curiosa. Tú, Pablo, anticipas que pueda haber cambios importantes, porque vamos, yo creo que la situación va a estar realmente delicada cuando lleguen las elecciones de noviembre en Estados Unidos. ¿Tú crees que si ganan los republicanos puede haber cambios importantes a nivel de política norteamericana? No, porque el único que podría cambiar ahí sería Ron Paul, pero está claro que no le van a dejar. Y no, lo que le tienen ahí con el techo de deuda a Obama es simplemente, antes los techos de deuda se incrementaban de manera habitual, no había debates por ello, pero el tema es que ahora mismo los republicanos han encontrado
que le pueden hacer daño a Obama con eso, y entonces cada vez que tiene que autorizar un incremento en el techo de deuda del gobierno, pues montan un debate y le presionan y tal, y lo convierten en un elemento de la agenda política, ¿no? Y es algo que lo que hace es minar la capacidad de Obama y la imagen de esa administración, y los republicanos pues lo están usando. Pero bueno, siempre han ido aumentando de manera regular su techo de deuda, y bueno, el tema es que ahora es una arma política, ¿no? Pero no, con el nuevo presidente, si sale un presidente republicano, tenemos un poco el mismo problema, con los mismos problemas de lobbies y de tal, y de estrujamiento de los norteamericanos, y el gradual deterioro de Estados Unidos a una república bananera, ¿no? Como decía Gonzalo Lira, ¿no? Que una república bananera tipo Argentina, pero con armas nucleares, ¿no? Yo creo que es más o menos en eso, y bueno, pues la verdad es que el que llegara un candidato como Ron Paul cambiaría bastante, pero no lo vamos a ver. Y ya volviendo ya para terminar a España, Manuel, hay una cuestión que resulta bastante estremecedora, ¿no? Si ya hemos visto lo que le ha pasado a Grecia cuando a nivel internacional había una expansión fuerte de la economía, fue cuando se le pidieron los ajustes a Grecia. ¿Qué le puede pasar a España si encima se intentan esos ajustes en medio de una contracción económica no solo europea, sino ya parece que dentro de poco mundial? Pues, hombre, yo lo que creo es que en ese caso el proceso sería más rápido. Yo siempre lo he pensado, lo que pasa es que luego los tiempos se alargan muchísimo, y cuando parece que para X situación ya no va a haber solución, siempre se sacan algún conejo de la chistera, ¿no? Como más o menos decía Andrés con el tema del Banco Central, y tiene razón. Pero con una situación económica mucho peor, haciendo el paralelismo con Grecia, entiendo que lo que debería pasar es que los acontecimientos se precipiten de forma más rápida, y dar paso también al siguiente país, que no sé si sería Italia o Francia. Y no olvidemos que aquí partimos encima de un nivel de paro muchísimo mayor que el que tenía Grecia cuando comenzó, ¿no, Andrés? Sí, no, coincido con Manuel en que pues aquí probablemente igual que se ha aguantado más el deterioro, yo creo que sería más rápido, ¿no? Bueno, la verdad que las tensiones van a aflorar pese a que haya medidas de los bancos centrales, ¿no? Estamos viendo en este momento pues que el presidente de Bankia, bueno, no sabemos si es presidente o no, porque no está ratificado, Gorigorzári puede llegar a dimitir si no le dan la cantidad que había pedido de 23.000 millones. Este tipo de cosas son el detonante de otras que no imaginamos, ¿no? Y yo creo que igual que los bancos centrales van a hacer cosas que no parece que estén en el guión, yo creo que la realidad va a aflorar también con acontecimientos inesperados y desagradables. Sí, vamos, que las cosas seguramente se pongan peor de lo que estamos imaginando, ¿no? Bueno, la verdad es que el año va a ser movidito, sí. Pablo, si quieres para ya terminar, bueno, yo quería dar una reflexión sobre un tema. El tema es que sí, las cosas van a ser muchísimo peor, pero es que van a ser muchísimo peor de lo que nadie imagina, porque estábamos comentando antes del programa sobre la fuga de capitales, ¿no? de España, y que este último mes había batido récords, ¿no? Pero había pasado de 25.000 a 66.000, pero el tema es que la gente solo ha sacado menos de 1.500 euros, o sea, 1.500 millones de euros. O sea, quienes han desinvertido han sido los bancos españoles, el propio Estado ha sacado 5.000 millones, por lo que pueda pasar,
y luego los extranjeros, ¿no? El tema es que aquí todo el mundo está preocupadísimo sobre una potencial huida de capitales de España, pero todos los que saben lo que está pasando ponen a buen recaudo su dinero, ¿no? Entonces, a mí me tiene muy preocupado el que la ciudadanía esté en babia, ¿no? Están como en Grecia, donde los ciudadanos ahí tienen todavía el 70-75% de sus ahorros en instituciones financieras nacionales y bueno, la verdad es que hay un filósofo que se llama Marshall McLuhan, que es el filósofo favorito de Woody Allen, incluso salió una película se llama Annie Hall, y él venía a decir que la mayor parte de la gente tiende a ver el mundo con el retrovisor, ¿no? Tiende a vivir mentalmente en un tiempo pasado que les genera más tranquilidad. Entonces, a quienes nos abren los ojos de lo que ocurre, normalmente lo suelen tildar de radicales visionarios, ¿no? Y entonces, pues ahí tienes a artistas, tienes a poetas, tienes a estudiosos, incluso estudiosos en economía, ¿no? Que lo que hacen es un poco afinar las antenitas para ver lo que tienen a su alrededor, y normalmente desde una actitud hasta cierto punto se podría describir como antisocial, ¿no? Y estos radicales visionarios se les considera siempre que viven por delante de su tiempo, cuando lo único que hacen es vivir en el presente, ¿no? Entonces, normalmente las sociedades solo integran a esta gente, incluso pues a la gente, por ejemplo, de este colectivo los harían suyos una vez que este movimiento muere, ¿no? O que el artista o el poeta de turno muere, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando la sociedad los integra otra vez, ¿no? Entonces, este tío comentaba es que toda sociedad honra a sus conformistas vivos y a sus inconformistas muertos, ¿no? Y yo creo que muchos que nos escuchan y que en su entorno mismo, escuchando estos programas, intentan alertar a la gente y les ponen un poquito cara de así como, pero tú qué estás diciendo, ¿no? Yo creo que yo creo que pueden sentirse reflejados en esto, y la realidad es que la generación de nuestros padres, que son los que acaparan el 80% de la riqueza de este país, está en esa actitud, ¿no? De pensar las cosas con herramientas mentales de un tiempo pasado, ¿no? Entonces, como nunca han vivido una experiencia deflacionaria como la que estamos viviendo en estos momentos, ellos entienden esta crisis como si fuera una crisis de los 80 o una crisis de principios de los 90, que fue terrible y tuvo un desempleo incluso mayor que la que tenemos en estos momentos. Pero es que como no tiene nada que ver, el problema es que como no son capaces de ver con ojos nuevos esta realidad, que es una realidad deflacionaria, el problema es que todos sean bancos nacionales o sean extranjeros o quien sea, están todos retirando el capital de este país. Y al final lo que va a pasar es que vamos a ser los únicos que vamos a afrontar la ciudadanía española en solitario esta quiebra, y los que vamos a perder todo vamos a ser nosotros. Entonces, entre recortes, entre quitas, entre devaluaciones, tal, al final los únicos que van a perder verdaderamente todo el dinero van a ser los ciudadanos españoles. Y ya he comentado alguna vez que el mayor acto de patriotismo que se puede hacer ahora no es intentar apoyar las acciones y el consumo nacional, sino realmente poner el dinero a salvo, y el Estado además incluso debería permitir este movimiento, porque cuando acabe esta crisis España acabará más pobre y más descapitalizada que en la posguerra, ¿no? Pues desde luego nos has dejado un panorama que vamos a ir a tomarnos directamente un antidepresivo, Pablo. Pero vamos, eso no quiere decir que no. Yo por lo menos personalmente estoy de acuerdo que
que seguramente vas a estar en lo cierto. Muy bien, pues ya con esta reflexión tuya nos quedamos, Pablo. No, como siempre os agradezco mucho la presencia aquí. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Un placer estar con vosotros. Y muchas gracias, Pablo. Un abrazo a todos. También muchas gracias, como siempre, a los amigos y oyentes de Colectivo Burbuja que nos siguen a diario. Os recuerdo que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Y si queréis dar vuestros blogs también, para quien quiera consultarlos, Andrés. Sí, economiaypolítica.es y para actualizaciones más periódicas el Twitter, 1976, Andrés G. Y Manuel, aunque sé que lo tienes un poquito abandonado, si quieres... Sí, la verdad es que estoy bastante liado. Mi blog es eleconomistaprudente.com. Y Pablo, creo que tú todavía no Yo vas a... Economía directa todas las semanas. Muy bien. Mientras me dejes. Nada, muchas gracias otra vez. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.